La presente búsqueda intensiva de evidencia anatómica para justificar la presencia o ausencia de los tan publicitados tractos auriculares internodales ha sido una tarea tediosa y consumidora de tiempo. En efecto, nosotros hemos buscado innumerables células en el nodo sinoatrial y el miocardio auricular en muchos corazones de varios mamíferos, pero siempre hemos fallado en delinear las ampliamente aclamadas vías interauriculares específicas. Muchas posibilidades prometedoras y un único complejo celular auricular fueron identificados y trazados en secciones seriadas. Y después, fíjense, dice, nosotros aún no hemos observado ningún tracto internodal específico o especializado. Se concluye que los haces de células musculares auriculares regulares son los elementos predominantes que proporcionan continuidad celular entre el nodo sinoatrial y el nodo aurículo ventricular. Con esto les estoy mostrando un conocimiento que no es relativamente nuevo, pero que llama la atención de por qué ha permanecido oculto y que todavía hoy en muchas escuelas de medicina seguimos enseñando que son los tractos internodales los encargados de diseminar el impulso a través de la aurícula derecha, cuando todo indica y las evidencias que hay disponibles es que el impulso se va a propagar a través de las propias fibras ordinarias de trabajo que componen al miocardio auricular derecho. Lo que pasa es que estas tienen una disposición geométrica en algunos lugares que favorecen la conducción. De hecho, la lesión en algunos de los sitios anatómicos donde supuestamente estarían estos tractos especializados no produce consecuencias de interés ni en la clínica ni manifestaciones electrocardiográficas. Yo estoy diciendo esto porque muchas veces cuando se quiere estudiar la función se estudia al lesionar a la supuesta estructura de la cual no se conoce para lo que sirve. Pues déjeme decirle que la lesión exquisita de todas esas supuestas zonas no produce ninguna consecuencia ni clínica ni electrocardiográfica que sea significativa. Entonces la propagación va a ocurrir a través de eso. Claro, ustedes pueden decir también, bueno, pero usted se está basando en argumentos del año 1910 y trae un libro muy bueno de un autor muy prestigioso, pero que usted mismo ha mencionado que es de la década de los 80. Por eso quería traerles otra evidencia publicada en Clinical Anatomy del año 2009, publicada por Anderson, un electrofisiólogo de tremendo prestigio internacional en electrofisiología celular, donde él afirma en ese artículo lo siguiente: eh, los hallazgos del siglo que ha pasado desde la descripción original de los nodos cardíacos, Porta, Guara y Key-Flack han servido en general solo para confirmar la exactitud de las descripciones originales. Ok, este artículo abordaba muchas partes del sistema de conducción, no solamente lo que yo estaba mencionando. Y ahí están afirmando que mucho de lo que se esclareció en el pasado está perfecto y se confirma. Ahora, esos criterios hubieran servido para evitar algunas de las controversias que han rodeado a los llamados tejidos especializados en décadas recientes. Esto incluye la sugerencia de James en 1963 de que tractos especializados son responsables de conducir los impulsos sinusales hasta el nodo auriculoventricular. Véanse cómo este artículo, publicado por un Ujú. prestigioso autor, ya cuestiona totalmente que el impulso dentro de la aurícula derecha ocurra por esos tractos preferenciales. Pero además de eso, todavía una bibliografía del año 2009, a los más curiosos podría llamarle la atención y podrían decir, bueno, del 2009 también es un poco retrasada. Por eso es que le traigo aquí la última edición del Clinical Arrhythmology and Electrophysiology. Este es el libro acompañante del Brandware que se dedica a las arritmias cardíacas y electrofisiología y que fue publicado en el año 2019. Yo quiero que ustedes vean cuando se van a referir a ese tema lo que mencionan aquí este prestigioso libro que está escrito por famosos electrofisiólogos de ranking internacional. Fíjense como dice aquí que las evidencias sugieren la presencia de una propagación preferencial desde el impulso, desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo ventricular. O sea, hay evidencia de que el impulso se mueve preferencialmente. Ahora, sin embargo, si esa conducción internodal preferencial es causada por la orientación de la fibra, por el tamaño, por la geometría o por la presencia de fibras especializadas de conducción entre los nodos, es algo que ha sido controversial. Se ha creído durante mucho tiempo que existen tres vías de conducción preferenciales anatómicas, desde el nodo sinoatrial hasta el nodo aurículo ventricular, que fue la que mencioné. Ahora, fíjense cómo afirma. Sin embargo, la evidencia ultraestructural de bandas discretas de miocitos de conducción rápida es escasa
y lo más probable es que la conducción ocurra a través de los mismos haces musculares y no a través de tractos bien diferenciados. Esos grupos, ese grupo de tejido internodal debería ser mejor referido como miocardio atrial internodal y no utilizar el término tractos, debido a que ellos no existen reconocibles histológicamente. Solo lo único que existe es el miocardio ordinario de trabajo. Además, los mapas de activación electroanatómica detallados no revelan tractos de conducción más rápidos. Así que con este conocimiento quiero hacerlos partícipes del club al cual he ido sumando durante los últimos años este nuevo conocimiento para no seguir difundiendo cuando todos ustedes en algún momento también van a ser profesores, van a estar enseñando a otras personas ese viejo conocimiento de los tractos internodales anterior, medio y posterior y que el impulso en la aurícula derecha se conduce preferencialmente a través del propio miocardio de trabajo. Esa es la evidencia que sí existe. Vamos a ver algo de la anatomía del nodo aurículo-ventricular. Esta es la aurícula derecha vista desde adentro. Esta es su superficie endocárdica. Miren aquí cómo se encuentra el seno coronario. Usted si abre la aurícula no se va a encontrar con el nodo aurículo-ventricular. Ahí lo que se va a encontrar es la superficie de la aurícula derecha con sus lisuras y sus relieves, pero no va a poder observar a simple vista el nodo aurículo-ventricular. En electrofisiología se localiza el nodo aurículo-ventricular en el vértice de un triángulo que fuera descrito por Koch en el año 1909, en el vértice antero-superior, en esta área que se encuentra aquí, que los autores describen que ese vértice queda en el sitio donde desaparece en las regiones antero-superiores el tendón de Todaro y queda también en la vecindad de la valva septal de la tricúspide, en un triángulo. Ese triángulo de Todaro se va a formar por uno de sus vértices, está formado por la valva septal de la tricúspide, el seno coronario y el sitio donde se desaparece el tendón de Todaro. En este vértice antero superior es donde estaría ubicado el nodo auriculoventricular y existen diferentes formas para localizarlos a través de los cateterismos y auxiliándonos de la fluoroscopía en sitios específicos donde se colocan los catéteres y por eso es que en la actualidad los electrofisiólogos pueden abordar esa estructura cuando se van a tratar las arritmias cardíacas, como por ejemplo el sustrato conocido como taquicardia por reentrada intranodal, donde se necesita destruir a través de radiofrecuencia determinados sitios que están muy en la vecindad del nodo auriculoventricular en la llamada vía lenta del nodo, en la llamada vía lenta del nodo auriculoventricular. Estas son imágenes histológicas del nodo auriculoventricular. Aquí tienen ustedes a los dos genios que lo descubrieron. Quería hacerle el comentario curioso. Aquí tenemos a Schoff, que ya lo estuve mencionando ahorita, un eminente patólogo alemán. Y tenemos a Tawara, que viajó desde Japón a hacer su tesis doctoral con el doctor Achoff. Y realmente el tema original que iban a estudiar para nada no tenía nada que ver con el nodo auriculoventricular. Pero haciendo sus estudios, haciendo cortes histológicos, se encuentran este conglomerado celular y entonces ya desarrollaron sus estudios y hicieron una tesis doctoral que fue brillante, que incluso fue traducida del alemán en el año 2000 a múltiples idiomas y las descripciones están tan vigentes que aún se utilizan como si fuera conocimiento fresco para las personas que estudian o que necesitan profundizar en el conocimiento del nodo aurículo-ventricular. Déjenme decirles que a menudo nos vamos a imaginar al nodo auriculoventricular como un conglomerado, a veces didácticamente, si se lo vamos a dibujar a los estudiantes en una pizarra, y hacemos una bolita y todo eso está muy bien desde el punto de vista didáctico, pero quiero que sepan que tiene una disposición compleja desde el punto de vista 3D y sobre todo se han descrito tres tipos de células principales relacionadas al nodo aurículo-ventricular, o no diría tanto tres células, no quiero diferenciar la terminología desde ese punto de vista. Vamos a mencionar, por ejemplo, tres tipos de comportamiento electrofisiológico que hacen que diferentes porciones del nodo sinusal, del nodo aurículo-ventricular, exhiban un comportamiento funcional distintivo. Por ejemplo, están las propias células de lo que se llama el nodo compacto. Son células que tienen potenciales de acción pequeños, son potenciales calcio dependientes. Más adelante vamos a ver algo de la morfología
de esos potenciales de acción, pero existen las células que se encuentran en la vecindad de los límites de las células del nodo AB compacto y las células del miocardio ordinal de trabajo. Ya se ha visto que las células auriculares, cuando se están entrelazando con las células del nodo aurículo ventricular compacto, pues son células que se hacen más pequeñas, que tienen una histología intermedia entre las fibras ordinarias de trabajo y las fibras del nodo compacto, y cuando se han estudiado las morfologías del potencial de acción, pues son potenciales de acción a medio camino morfológicamente entre las células del miocardio ordinario de trabajo y las células del nodo AB compacto. Tenemos también, recuerden que al principio les dije que el haz de Higgs era una estructura de alta velocidad de conducción, pero también les comenté que quería hacer algunas especificaciones más adelante. Pues este es el momento en que las voy a hacer. Quiero decirles que la primera mitad del haz de Higgs tiene una formación histológica que es muy parecida a las células del nodo aurículo ventricular. Hay literatura incluso que plantea que las células de la primera mitad del haz de Higgs son indistinguibles de las células del nodo B, y que desde el punto de vista de la anatomopatología, la manera diferencial en que uno puede decir en este punto terminó el nodo B y en este punto comenzó la porción penetrante del haz de Higgs es por el momento en que las células de histología del nodo B perforan el cuerpo fibroso central y lo atraviesan. En ese sitio donde se produce la perforación del cuerpo fibroso central para que el haz de Higgs emerja en la parte membranosa del septum interventricular, en las regiones más altas, pues en ese sitio es donde se dice ha comenzado la primera mitad de las de Higgs. Esa primera mitad de las de Higgs, pues ya les expliqué que tiene unas células que tienen una histología muy parecida y por lo tanto los potenciales de acción que se generan allí tienen características automáticas muy parecidas a las mismas que exhiben las células del nodo aurículo ventricular compacto. Ahora, vamos a ubicarnos en la segunda mitad del haz de Higgs, que es la porción de conducción, una porción donde ya hay alta velocidad de conducción. Y este impulso se tiene que diseminar por ambos ventrículos a alta velocidad. Y habíamos mencionado en la explicación general que di previamente que había una rama izquierda y una rama derecha. Pues aquí en este punto, y con vistas a la electrocardiografía, quería mencionarles que hay algo que se llama la concepción trifasicular del sistema de conducción. ¿Qué cosa es la concepción trifasicular de Rosenbaum? Que es muy buena para la comprensión de los bloqueos de ramas, bloqueos de fascículos y bloqueos multifasciculares. Bueno, es considerar simplificadamente que existe la rama derecha y que existe un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo. Ambos fascículos se originan a punto de partida del llamado tronco de la rama izquierda. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de tronco de la rama izquierda, si el tronco de la rama izquierda se bloquea, es equivalente a hablar de un bloqueo bifascicular, puesto que la lesión selectiva del fascículo anterior es un bloqueo unifascicular. La lesión selectiva del fascículo posterior es también un tipo de lesión unifascicular. Pero si la interrupción de la conducción se produce en el tronco de la rama izquierda, algunos autores utilizan la terminología que es un tipo de bloqueo bifascicular. Aunque la terminología que se usa internacionalmente para el electrocardiograma que se desarrolla es la morfología típica del conocido bloqueo de rama izquierda. Yo quiero que con el fin de comprender cosas que pudieran salir a relucir en este curso más adelante, ustedes imaginen que un bloqueo de rama izquierda se comporta como si fuera un bloqueo bifascicular, porque de él salen dos fascículos. Otro conocimiento en el cual no voy a profundizar, pero sí lo voy a mencionar para incrementar la cultura de ustedes, es que a pesar de que la concepción trifascicular nos facilita el entendimiento de la electrocardiografía, desafortunadamente, para atormentarnos más la mente, el sistema de conducción es más complejo que esto. Y entonces se habla de una concepción tetrafascicular del sistema de conducción, e incluso déjenme decirles que se habla hasta de una concepción hexafascicular del sistema de conducción. Pero de esto solamente resaltarles lo que tiene que ver con la anatomía de la rama izquierda y sus fascículos. Quiero informarles que existe, además del fascículo anterior izquierdo y del fascículo posterior izquierdo, un tercer fascículo que se conoce con el nombre de fascículo septal de la rama izquierda. Ha estado
en discordia durante muchos años, pero es de ese tipo de cosas también que uno se pregunta por qué están en discordia si hay tantas pruebas anatómicas y revisando profundamente, cuando ya uno intencionadamente profundiza en el tema, ya se da cuenta que está por sentado. Sin embargo, muchos textos todavía se resisten a incluir este tema porque después que uno introduce este tema hay que desarrollar lo que se llamaría, por ejemplo, el bloqueo del fascículo sectal. Hoy en día incluso hay descritos 13 criterios electrocardiográficos del bloqueo del fascículo sectal y hay patrones electrocardiográficos que no pueden ser explicados sin la existencia del tercer fascículo, que es el llamado fascículo sectal. Incluso ya según lo que se conoce de los mapas de activación de Dürer, que son estudios que se hicieron hace muchas décadas atrás, los sitios de activación más precoz dentro del ventrículo izquierdo se relacionan con donde anatómicamente debe estar el sitio de inserción del fascículo sectal de la rama izquierda. Pero además de eso, ustedes observen la figura que estoy ahí denotando con el inciso A. Bueno, eso que ustedes están viendo ahí es un dibujo de la época de 1905. Ese dibujo que ustedes están viendo ahí forma parte de los estudios de Achof y Tawara de la época cuando ellos estaban estudiando el nodo aurículo-ventricular. Y yo se los traigo porque yo quiero que ustedes vean que todo esto está dibujado en rojo, todo esto está dibujado en rojo. Ellos utilizaron la técnica de tinción en tinta china, ya la imagen aquí está procesada y la dibujan en rojo. Observen primero una región común. Esta región común que está aquí, de donde después se deslindan otras estructuras que voy a mencionarles ahora, sería el tronco de la rama izquierda. Y todo esto que se está visualizando es la superficie endocárdica del ventrículo izquierdo. Ahora, miren cómo claramente hay dibujos desde el año 1905 donde se denota claramente que del tronco de la rama izquierda se originan tres fascículos bien definidos y este que está aquí en el medio sería el fascículo sectal. Por eso es que les estaba diciendo que por no profundizar y no sé qué otros intereses, uno de estos es presentar a la electrocardiografía lo más simplificado posible y no estoy en contra de eso porque el esquema de Rosenbaum ha dominado durante décadas y ha sido espectacularmente bueno, pero yo creo que no se puede dejar de mencionar que existe este conocimiento y que ya esto no solamente es una curiosidad anatómica y fisiológica. Esto además ya está descrito en electrocardiografía clínica y aunque yo no lo voy a impartir en este curso, que ya les expliqué que yo tengo una versión de este curso extremadamente avanzado, con un nivel de profundidad extremadamente alto y donde ya yo sí abordo ya este nivel de detalle, pero no dejar de mencionarles que existe esto para los que son más estudiosos de ustedes, que son curiosos en profundizar más, puedan buscar literatura al respecto de esto. Con la rama derecha sucede lo mismo. Con fines anatómicos se ha descrito que se pueden dilucidar en las regiones más distales de la rama derecha tres sitios de activación exquisitos que se corresponden con determinados tipos de divisiones. Y entonces ahora que ya tenemos que la rama izquierda se divide en tres fascículos y que les he mencionado que la rama derecha también se puede dividir en tres tipos de fascículos en sus porciones más distales, pues entonces ahora es por eso que ustedes pueden comprender porque yo dije, que yo mencioné ahorita. Y existe también incluso una concepción hexafascicular del sistema de conducción para referirme a cuando se acepta que la rama izquierda tiene tres elementos y que la rama derecha también tiene tres elementos. Esto que ustedes están viendo ahora son imágenes de la red de Purkinje. Y aquí, algunos le dicen la malla de Purkinje. Ustedes van a ver, son células que tienen un citoplasma claro, se caracterizan por tener un alto calibre, presentan altísimas velocidades de conducción y discurren subendocárdicamente. No es casualidad que el endocardio y el subendocardio se active primero que las regiones subepicárdicas en el corazón. Esto viene determinado por la disposición del sistema de conducción de la red de Purkinje, que es totalmente subendocárdica. Miren el calibre tan grande que tienen estas fibras, tienen poco desarrollo del aparato contráctil, puesto que su función fundamental no es la contracción. Fíjense, estos son fibras especializadas, pero yo quiero que ustedes sepan que son fibras musculares, lo que están diferenciadas para realizar esa función en específico. Y por eso no tienen poderosos retículos sarcoplasmáticos generadores de muchas proteínas del tipo actina y miosina, debido a que su función principal no es la contracción ni generar fuerza. Su función principal es transmitir el impulso. Existen altos niveles de expresión de las proteínas conocidas como conexina 43,
que son las proteínas principales en la transmisión eléctrica en el corazón humano, y el calibre, pues hay un conocimiento de física que nosotros tenemos previamente, que a mayor sección transversal, menor resistencia. Y a menor resistividad, pues el discurrir de los impulsos eléctricos se ejecuta de una manera más fácil y de una manera más rápida. El corazón, desde el punto de vista electrofisiológico, presenta 4 propiedades básicas que siempre se deben estudiar. Vamos a mencionar algunos elementos de cada una de estas propiedades. Pues estas propiedades son el batmotropismo, más conocido como excitabilidad, son el automatismo, son la refractariedad y es relacionada con la conducción del impulso. Hay algunos países donde cuando se va a hablar de conducción del impulso, se utiliza más el tema dromotropismo, y por eso lo puse aquí. No sé si por allá por Bolivia se utilice más el tema de esta terminología de dromotropismo, pero muchos autores brasileños y muchos autores argentinos, cuando se van a referir, por ejemplo, mientras que yo diría trastornos de la conducción, pues en algunos países dirían trastornos dromotrópicos. Los bloqueos de rama son tipos de trastornos dromotrópicos de la conducción intraventricular. Y por eso le puse las dos acepciones de la terminología para cómo se las encuentren después en la literatura. Ahora, ¿por qué decimos que las células cardíacas son excitables? Bueno, pues este concepto es aplicado a todos los tipos, a la propiedad de excitabilidad que pueden existir de diferentes organismos vivos. En este caso, excitabilidad es porque son capaces de responder a estímulos externos, químicos, neurotransmisores, mecánicos, térmicos y eléctricos, generando un potencial de acción y contrayéndose. Déjenme decirle que las fibras cardíacas pueden responder a todas estas cosas. Por ejemplo, hay un capítulo que ya desapareció del prestigioso libro Electrofisiología Cardíaca, desde la cabecera del paciente hasta la clínica, de Douglas Ives, que es uno de los libros más prestigiosos de electrofisiología que hay en el mundo. En una de sus ediciones anteriores, en la del año 91, uno podía encontrar un capítulo que se llamaba arritmias por estiramiento, producto de que la deformidad de las fibras musculares pueden desencadenar actividad generadora de impulsos eléctricos anormales. Y lo mismo sucede con los estímulos térmicos, donde la excitabilidad se puede incrementar. Por ejemplo, cuando hay fiebre, todos conocemos que hay taquicardia sinusal. Pues ese efecto de la temperatura pues, puede producir un incremento de la excitabilidad. Y bueno, lo eléctrico que ya lo conocemos perfectamente bien. Y esa capacidad que tienen las fibras cardíacas de ser excitables son las mismas que nosotros aprovechamos en la clínica cardiológica con los procedimientos de implante de marcapasos, suerte que existe esta propiedad y que esto existe entonces como tratamiento para los pacientes con trastornos del sistema de éxito conductor. Ahora, no todo estímulo eléctrico que uno aplique a la célula, a los cardiomiocitos, es capaz de generar un potencial de acción. Se necesita que se alcance un determinado umbral. Se necesita que el impulso tenga una determinada magnitud, una determinada potencia, para que éste pueda llegar a un determinado nivel que se reconoce conceptualmente como un potencial de disparo o umbral de estimulación en el cual se produce una respuesta masiva de apertura de canales que dan lugar a que se manifieste el potencial de acción y este se propague además. Entonces es crítico que un estímulo eléctrico alcance ese umbral y lo podemos representar didácticamente aproximadamente así. Esta línea negra que ustedes están viendo aquí sería el potencial que se necesita o que se requiere para que se genere una respuesta regenerativa y propagada de alta potencia. Entonces sería algo así como esto. Llega a una célula un estímulo eléctrico, esta célula se va excitando lentamente y se genera un potencial de acción cuando se alcanza el llamado potencial de tiro. Ese valor de voltaje que está codificado genéticamente según los diferentes tipos de celulares y que no es idéntico de célula a célula, pero que se puede expresar estadísticamente en que determinados grupos celulares tienen un determinado potencial umbral, que otros determinados grupos celulares tienen determinado potencial umbral, pues varía genéticamente y estructuralmente de diferentes grupos de células a otros. Bien, este es el clásico dibujo que tenemos del potencial de acción, pero este clásico dibujo que ustedes están viendo ahora
y que siempre nos hemos creído que es de esta manera, que es el potencial de acción, no es más que un dibujo didáctico que representa el potencial de acción como si lo hubiéramos registrado de una fibra de Purkinje. Se vería aproximadamente como esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, vamos a repasar las diferentes fases del potencial de acción. Y yo les estoy diciendo todo esto porque necesariamente cuando yo empiece después con la electrocardiografía clínica, yo voy a estar acudiendo a estos conocimientos cuando sea necesario. Y por eso es que yo estoy recordando esto en mi primera conferencia, en mi primer tema. Lo primero es la fase cero. La fase cero que va a ser producida en los diferentes grupos celulares por diferentes entidades moleculares. Y la fase cero va a ser más rápida o va a ser menos lenta. ¿Y a qué se está refiriendo con más rápida o menos lenta? A su pendiente. Mientras más vertical está la pendiente, la velocidad de ascenso fue mayor. Si uno le calcula la velocidad a esa fase de ascenso, eso es una variable que existe en electrofisiología básica que se llama la velocidad máxima y que se representa en la literatura especializada como una V mayúscula con pequeñito, se le pone abajo la abreviatura max. Entonces esto yo le voy a llamar la V max. Y vamos a tener que en los grupos celulares, como lo son los cardiomiocitos ordinarios de trabajo, las fibras de Purkinje, pues la fase cero va a ser determinada fundamentalmente por la corriente rápida de sodio. La corriente rápida de sodio, quería mencionarles que es codificada en el corazón humano por un gen que se conoce con el nombre de SCN5A, que codifica para un tipo de corriente que se llama NAP1.5. En el corazón humano también se ha encontrado NAP1.4, que viene codificado por SCN4A, y que el funcionamiento de los canales iónicos, aunque no me quiero meter tan profundo en esto, no solamente viene determinado por el buen funcionamiento de la subunidad alfa del canal, y ahora yo lo que acabo de mencionar es la subunidad alfa, sino por el juego, el ensamblaje de un sistema asociado de proteínas auxiliares que sin su presencia, sin su normal funcionamiento, tampoco la subunidad primaria podría funcionar bien. Estos temas a veces parecen divorciarse de las inquietudes que uno tiene y uno dice, yo quiero ver la electrocardiografía, pero tienes que pensar, por si no lo sabes, que uno de los tópicos en electrocardiografía y uno de los tópicos de interés en electrofisiología son las llamadas canalopatías iónicas. Y entonces no puedes empezar a hablar de un síndrome de Brugada, no puedes hablar de un síndrome de QT largo, no puedes tener conocimiento de un síndrome de QT corto sin saber al menos los principios más básicos que subyacen a sus mecanismos de explicación y que vienen dados por estas bases normales que yo les estoy explicando aquí ahora. Ahora, posterior a la fase cero, hay una fase de repolarización rápida que se conoce con el nombre de fase 1. Esa fase 1 es producida por una corriente que se llama corriente transitoria de potasio hacia afuera y que los que nos dedicamos a esto y los que ya empiezan a estudiar a esto le vamos a llamar corriente hito 1. Como ustedes pueden ver ahora, eso de la T y la O, lo que es la abreviatura en inglés de transitoria hacia afuera o transient outward. Es un tipo de corriente de potasio que tiene una cinética de cierre rápida, o sea que es un canal que ya cuando se alcanza determinado voltaje de membrana se abre, pero es muy fugaz, se cierra bastante rápido y por eso es que ustedes ven que el potencial de acción que parecía que se iba a recuperar, pues simplemente lo que hizo fue que generó una pequeña espícula que en idioma inglés va a ser referido con la terminología de spike. Ahora, después viene lo que se llama la meseta. Meseta que no es tal meseta en la vida real. Meseta que ha sido un término clásico. Pero de paso déjame acercarlos un poquito a la realidad. En, en las mediciones experimentales de la vida real, más bien lo que se obtiene es una morfología que recordar así como a esta convexidad. Y por eso a estos potenciales de acción en su conjunto, la literatura especializada en electrofisiología básica les llama potenciales de acción en espiga y en domo, o spike and dome potential, que es la terminología exquisita. Entonces, le llamamos meseta por seguir un término tradicional, pero quiero que sepan que tiene una forma en la vida real en domo. Y por eso yo este gráfico, en vez de hacer el dibujito rectilíneo, que casi siempre utilizan muchos autores en sus literaturas, pues yo sí le di una configuración más redondeada para que ustedes sepan que esto aquí es lo que se forma es un... Yo también quiero que ustedes tengan la siguiente idea, que aunque yo estoy impartiendo esto de forma didáctica
y yo estoy diciendo fase cero en algunos grupos celulares determinados por la corriente de sodio NAP 1.5, en otros grupos celulares determinados por una corriente de calcio,